Vamos, cantemos con alegría, alabemos a nuestro Dios. Él nos salva y nos protege. Vayamos a darle gracias, cantémosle himnos de alabanza. Nuestro Dios es poderoso, es el Rey de todos los dioses. Nuestro Dios tiene en sus manos lo más profundo de la tierra. Suyas son las montañas más altas, suyos son el mar y la tierra, pues Él mismo los creó. Vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador. Pertenecemos a nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado. Dispongamos en este momento nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para adorar a nuestro Dios, para cantarle a Él. Cuán hermoso eres, Jesús. Buenos días, bienvenidos. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Corona de espinas, hiciste rey por siempre. Corona de espinos, hiciste rey por siempre. Corona de espinos, hiciste rey por siempre. Corona de espinos, hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria. A ti, Jesús. Te damos gloria a ti. Cambias el
obra y poder, aquí estás en el rey. ¿Dónde estará el mar al sonar en su nombre? Canto con gozo a mirar tu poder. Por siempre yo te amaré. Encontrar nuestro beso me das, Señor. Cristo, Rey, nadie es como toda mi quiero exaltar las maravillas de amor. Consuelo, refugio, pobre vergüenza, poder, todo dice lo que soy. Nunca se enseñará. Cambias el mundo de la creación. Honra y poder, aquí estás en el rey. ¿Dónde estará el mar al sonar en su nombre? Canto con gozo a mirar por siempre yo te amaré. Nadie es como toda mi vida. Quiero expresar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, tu fuerza y poder. Todo dice lo que yo soy. Tu presencia de amar. Cambias el mundo a la creación. Honra y poder, aunque estás en la rey. ¿Dónde estará el mar al sonar en su nombre? Canto con gozo en vida, poder, por siempre yo te amaré. Y contará mis promesas más, y contará
promesas tendrás, Señor. Y con tu me das Señor, nuestra confianza está en Dios. Tu palabra dice que aunque andemos en valle, sombra de muerte, ahí estaremos seguros, que tú estarás con nosotros. Padre, no importa, Señor, por dónde estemos caminando, Señor, no importa aún si no podemos ver nada, si no podemos entender nada de lo que está pasando. No importa si nos sentimos vulnerables. Lo importante es que tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con cada uno de tus hijos, Señor. Padre, que ni aún la muerte nos podrá separar de tu amor, Señor. Esa es la confianza que tenemos, Señor. Ni siquiera te pedimos que nos libres de la muerte, Señor, porque todos vamos a morir en algún momento, si es que tú no vienes antes, Señor. Nuestra confianza es que nunca nos vamos a separar de tu amor, Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Oh, Dios, me rindo. Oh, cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, conoces mi camino, Jesús. Cuando confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Eres mi buen pastor, conoces
Buenos días, bienvenidos en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor porque estamos un día más adorando y exaltando su santo nombre. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad, porque si estamos hoy aquí viéndonos a través de estas redes, es porque tú nos has dado vida, es porque tú nos has dado salud, es porque tú nos tienes en pie, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te adoramos, Señor, y exaltamos tu santo nombre. Damos gracias al Señor por un día más de vida. Gracias por cada uno de ustedes. Les saludamos, les damos la bienvenida en esta mañana. Estamos agradecidos con el Señor por nuestra vida, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Bendiciones. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta transmisión dominical de nuestra Casa de Fe. Es una bendición, una vez más, poder, por medio de este medio, volver a entrar a cada uno de sus hogares y compartir, en este caso, el consejo bíblico que el Señor quiere hacernos pensar, meditar un poco acerca de cómo lograr encontrarle sentido a nuestra vida. Vivimos en una sociedad donde nos empujan a querer que uno haga y haga y haga y el hacer se ha convertido más importante que aún el ser. La gente le da mucho énfasis al hacer y al hacer y se olvidan del ser. Se olvidan que lo primero es lo que soy y después lo que yo hago. Y hoy quiero entrar en un tiempo de meditación, que podamos reflexionar acerca de la vida. ¿Tiene sentido realmente la vida o su vida? ¿Cómo puedo encontrar propósito, realización y satisfacción en la vida? ¿Tendré el potencial para lograr algo de importancia duradera? Mucha gente nunca se ha detenido a considerar cuál es el significado de la vida. Años más tarde, miran hacia atrás y se preguntan por qué sus relaciones se han desmoronado y por qué se sienten tan vacíos, aun cuando pudieron haber conseguido todo lo que se han propuesto en la vida. En una ocasión, ustedes saben que mi deporte favorito es el béisbol, y en una ocasión a un jugador muy famoso de béisbol, que inclusive figuraba dentro del Paseo de la Fama del béisbol, le preguntaron qué hubiese querido que le dijeran antes de haber emprendido ese ascenso de su carrera. Y él respondió: hubiese deseado que alguien me hubiera dicho que cuando alcanzara la cumbre no encontraría nada ahí. Muchas metas revelan el vacío solamente después de que se han desperdiciado años en la búsqueda de lo que uno quiere lograr. En nuestra sociedad humanista, la gente persigue muchos propósitos, pensando que en ellos van a encontrarle significado a la vida. Algunas de esas búsquedas incluyen, por ejemplo, éxito en los negocios. Le dedican tiempo, mucho que hacer
para poder alcanzar el éxito en los negocios. Buscan cómo alcanzar riquezas, posesiones, cómo lograr alcanzar muchas posesiones materiales. Inclusive también, ¿por qué no? Buenas relaciones, entretenimiento, etcétera. En fin, hay tantas cosas en los que la gente le dedica tiempo. Sin embargo, la gente ha testificado que, bueno, algunas personas han testificado que mientras alcanzan sus metas de riqueza, relaciones y placer, todavía hay un profundo vacío en su interior, un sentimiento de un vacío que nada lo parece llenar. El autor del libro bíblico de Eclesiastés expone este sentimiento cuando dice: vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Este autor tenía riquezas más allá de la medida, sabiduría más que cualquier hombre de su tiempo o del nuestro, mujeres por cientos, palacios, jardines que eran la envidia de los reinos, la mejor comida y el mejor vino, y poseía cada forma de entretenimiento disponible. Hasta cierto punto dijo que cualquier cosa que deseaba su corazón, él la podía obtener. Y todavía resumía diciendo: la vida debajo del sol es vanidad. Sí, imagínense Salomón con todo y sus riquezas, con todo y sus placeres, llegó a concluir en definitiva: todo es vanidad, porque no llena. Ese todo que creemos tener no llena, no satisface ese vacío que muchas veces tenemos en el recorrer de nuestra vida. Por ahí dijo alguien, un amigo: vamos por el camino de la vida sin disfrutar el viaje. La vida es vivida como que está fuera de todo lo que podemos ver con nuestros ojos y experimentar con nuestros sentidos. ¿Por qué hay tal vacío? ¿Por qué hay tal insatisfacción? ¿Sabe por qué, mi hermano, mi amigo? Porque Dios nos creó para algo más allá de lo que podemos experimentar en el aquí y en el ahora. Salomón dijo de Dios: Él también ha puesto la eternidad en los corazones de los hombres. Estamos conscientes de que en nuestros corazones este aquí y ahora no es todo lo que hay. En Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos que Dios creó a la humanidad a su imagen. Génesis 1:26. Esto significa que somos más como Dios que como cualquier otro. O sea, nos hizo parecidos a Él. También encontramos que antes de que la humanidad cayera en pecado y la maldición cayera sobre la tierra, las siguientes cosas o los siguientes aspectos fueron realmente verdad y principios comprobados. Número uno, Dios hizo al hombre una criatura social. Lo hizo un ser sociable. Génesis 2:18-25. Número dos, Dios dio al hombre trabajo. Le proveyó de oficio, del quehacer. Génesis, por ejemplo, Génesis 2:15. Número tres, Dios tuvo compañerismo con el hombre. Génesis 3:8. Y 4, Dios dio al hombre dominio sobre la tierra. Génesis 1:26. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos puntos? Yo creo
que por cada uno de estos Dios intentó añadir a nuestro cumplimiento satisfacción en la vida. Pero todo esto, especialmente el compañerismo del hombre con Dios, fue perjudicado por la caída del hombre en el pecado y en la desobediencia y la maldición resultante sobre la tierra, según Génesis 3. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ahora nos vamos al último, al final de muchos otros eventos del fin de los tiempos, Dios revela que va a destruir esta tierra y cielo presentes como los conocemos actualmente y conducirnos al estado eterno al crear un cielo nuevo y una tierra nueva. En este tiempo, Él va a restaurar por completo el compañerismo con la humanidad redimida. Algunos van a ser juzgados indignos y arrojados al lago de fuego, según Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y la maldición del pecado será disipada. No habrá más pecado, aflicción, enfermedad, muerte, dolor, etcétera. Apocalipsis 21:4. Y los creyentes heredaremos, usted y yo, vamos a heredar todas las cosas. Maravilloso, ¿no cree? Dios habitará con nosotros y nosotros seremos sus hijos, según Apocalipsis 21:7. De este modo, llegamos a un círculo completo en el que Dios nos creó para tener compañerismo con Él. Pero el hombre peca rompiendo ese compañerismo. Dios restaura ese compañerismo completamente en el estado eterno con aquellos considerados dignos por Él. Ahora, ir a través de la vida haciendo nada y todo solamente para morir separados de Dios por la eternidad sería peor que vano. Pero Dios ha hecho un camino no solamente para hacer posible la dicha y la bendición de estar con Él eternamente, según Lucas 23:43, sino también esta vida satisfactoria y valiosa. Ahora, ¿cómo se obtienen esta dicha eterna y este cielo sobre la tierra? Estamos hablando entonces que esta vida es temporal. Yo diría que la temporalidad de la vida es efímera. Y como dije al principio, muchas veces desenfocado de lo principal, de lo primordial y de lo importante, nos enfocamos en el hacer y hacemos y invertimos tiempo para hacer cosas, obtener títulos, lograr objetivos y metas. Y no está mal, siempre y cuando no nos desenfoquemos de lo principal, de lo que es realmente importante, y es nuestra eternidad, nuestro compañerismo con Dios. El sentido de la vida restituido por Jesucristo. Ese es el más grande regalo que hemos obtenido como creyentes, los que hemos creído, los seres humanos que hemos aceptado a Cristo y hemos decidido caminar en obediencia con Él. Como hicimos alusión, o como mencioné anteriormente, el verdadero significado, tanto ahora como en la eternidad, se encuentra en que uno restaure la relación con Dios que fue perdida en el tiempo de la caída por el pecado de Adán y Eva. Hoy esa relación con Dios es solamente posible a través de su Hijo. Por eso digo que Jesucristo ha venido a restituir el verdadero sentido de nuestra existencia, y es
restaurar nuestro compañerismo con Él. Hay personas que han obtenido títulos, han podido realizar sueños y metas, pero no tienen a Jesucristo como Señor y no lo tienen como ese vínculo de unidad con el Padre, y viven insatisfechos, vacíos, porque hemos comprobado nosotros los creyentes que definitivamente Cristo es el todo por el todo. Lo demás complementa, pero Él es lo principal. La vida eterna se gana cuando uno se arrepiente de sus pecados. Ya no quiere continuar en esto, sino que quiere que Cristo lo transforme y lo haga una nueva persona, que lo vaya poco a poco a través de un proceso transformando a su imagen y a su semejanza, como al principio. Y comenzamos a confiar en Jesucristo como Salvador. Entonces, ¿cuál es el plan de salvación? Para obtener mayor información de todo esto, tenemos la Escritura. La Biblia nos revela en su palabra que a lo largo de la historia, Dios ha dispuesto que podamos tener lo más importante de nuestra vida eterna, y es Jesucristo. Recuerdo cuando el discípulo Tomás le preguntó a Jesús allá en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: Señor, ¿y cuál es el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y las religiones han creado otros caminos. Las religiones han creado otras verdades. Las religiones han creado otras formas de llegar a Dios. Pero Jesús dijo: yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Yo siempre he creído que la religión es la forma del hombre buscar, es la forma en que el hombre trata de encontrar a Dios. Pero Cristo es el medio por el cual Dios encuentra al hombre. Y por eso el hombre, a través de la religión, nunca logrará encontrar al Padre, llegar al Padre, si no es solamente a través de Cristo. Entonces, el verdadero significado de la vida no se encuentra solamente en tener a Jesús como Salvador, porque obviamente esto es maravilloso. Más bien, el verdadero significado de la vida se encuentra cuando comienza a seguir a Cristo como su discípulo, aprendiendo de Él, pasando tiempo con Él en su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, es ese recurso que tenemos, ese recurso inmediato que tenemos de parte de Dios para crear ese vínculo de unidad entre Él y el Padre. Gracias a Dios por su palabra. También, además de la Biblia, tenemos la oración, y caminando con Él en obediencia a sus mandatos, podemos entonces encontrarles sentido y significado a nuestra vida. Si usted es un no creyente o simplemente vive ajeno a los asuntos de Dios, es probable que esté diciéndose: eso no suena tan emocionante o satisfactorio para mí. Pero por favor, lea solamente un poco más, vaya a la palabra, vaya a la Biblia, lea un poco y va a encontrar realmente el verdadero sentido de la vida. Jesús en algún momento hizo esta declaración: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vea lo que dice al final del texto. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida. Y no está solamente refiriéndose a esa vida con la que respiro y con la que me muevo. Está hablando de plenitud, Y dice aún, y para que la tengan en abundancia. Juan 10, verso 10. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Mateo 16, 24 y 25. Deleítate, dice el Señor, en él, y él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Y hay una versión que dice, y él te concederá los deseos más profundos de tu corazón. Amados hermanos y amigos, la reflexión de esta mañana es: encontrémosle sentido a nuestra vida encontrando a Jesús, no como una religión, sino como una persona con quien entablo una relación de amistad permanente. Compartíamos con la iglesia el día de antier, el viernes, acerca del valor de permanecer en él. Permanecer en él es un verbo activo continuo, es permanecer o vivir permaneciendo en él. No es un asunto de una ocasión o de una experiencia mística. No, es un asunto de todos los días, es un asunto de siempre, permanecer en él. Y vamos a encontrar verdadero sentido a nuestra vida, propósito. Vea, por ejemplo, lo que dice el Salmo 1:3, hablando del propósito de la vida. Dichoso el hombre, feliz el hombre, que no anda en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que pone su amor en la ley del Señor, o sea, en la Biblia, en la palabra. Dice, ese hombre será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace le sale bien. Cuando pienso en un árbol, en este árbol de que habla el versículo 3, plantado, pienso en propósito, pienso en razón, en sentido. Por eso, queridos amigos y hermanos, es en Dios que encontramos propósito y sentido a la vida. No es en los títulos, eso complementa. No es en la riqueza, eso complementa. No es en alcanzar metas, eso complementa. El verdadero sentido y propósito a la vida es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Y cómo hago eso tangible? Bueno, yendo a ese libro, al libro sagrado que Dios nos ha dado la bendición de tener en casa para que podamos acercarnos a Él. Por eso Jesús dijo en Juan 1:1 que en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios, hablando de que Él es la palabra encarnada.
revelada para usted y para mí. El Señor te ilumine, el Señor te dé luz para que usted pueda encontrarle verdadero sentido, verdadero propósito a su vida. El Señor le ilumine para que haga una reflexión profunda y sepa y entienda que sin Dios y sin su Hijo Jesucristo, nunca sentirá satisfacción plena, nunca vivirá en completa y absoluto gozo y felicidad, porque aún, amados hermanos y amigos, aún en medio de las pruebas y las dificultades y adversidades de la vida, aún ahí podemos sentir gozo, porque la paz que Él nos da sobrepasa todo entendimiento y no nos la da como el mundo la da, sino que su paz es diferente, pero solo la vivimos, la disfrutamos y la conocemos los que hemos encontrado al Padre a través de Cristo su Hijo. Dios nos ayude, Dios le ayude a pararse en el camino de la vida, a hacer un alto y entender que Dios está esperando tu respuesta. Quiero orar en esta mañana. Quiero orar para que el Señor te permita encontrar ese tiempo, ese espacio, ese momento donde puedas encontrarte con Él. Que pase como lo que dice la Escritura que pasó con el hijo pródigo, que volviendo en sí dijo: volveré a mi padre. Que un día, quiera Dios que un día antes de que la muerte te sorprenda, puedas volver en sí y decir: volveré a mi padre. Dios que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, oro por aquellos que están viendo esta transmisión. Oro por esos que se han conectado o lo van a ver después, por esa persona que está escuchando. Padre, ilumina su corazón y su mente. Revélele, Señor, el propósito para el cual nació y está hoy con vida. Señor, que cada uno pueda entender y saber que hay un propósito para su vida. Hay una razón de ser más allá de lo que logramos a través de nuestras fuerzas. Señor, que cada uno pueda restaurar ese compañerismo y esa relación con Cristo y poder tener la satisfacción de ser hecho hijos del Padre a través de la adopción con Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esos que están pasando por soledad, que están vacíos en su corazón, que aunque lo han tenido todo y lo tienen todo, no han podido sentirse plenos y llenos, porque no han conocido que Cristo Jesús es el todo en todos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ellos para que puedan, Señor, y lleguen a alcanzar la bendición de conocerte y de saber el gran valor que hay en tenerle en su vida y así de esa forma llenar ese vacío que por mucho tiempo han tenido. Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Nos encontramos el próximo
domingo, si así Dios lo permite, y como decía Elber, si aún el Señor no ha venido, porque sin duda estamos entrando en principio de dolores. Que el Señor le dé entendimiento y guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.